Buenas tardes, vamos a hacer repaso del tema de la colonización, el desarrollo de arquitectura, literatura y música, ¿ok? Vamos a continuar rápidamente. En arquitectura encontramos que los sacerdotes, las órdenes que llegaron posteriores a durante la colonización, fueron los que empezaron a edificar los diferentes templos en especial, usando estilos barrocos, salomónicos, churrigueresco, y también que lo construían semejante a fortalezas, especialmente el material de piedra. ¿Okay? Dentro de estas órdenes, pues las que ya hemos estudiado, los franciscanos, los dominicos y los agustinos. Los sacerdotes levantaron iglesias y conventos, creando las instalaciones que no existían en Europa. Por ejemplo, el atrio. Una de las primeras iglesias, los primeros tipos de iglesia que trajeron acá a la región puede ser bueno, tanto en Nueva América como en Nueva Granada, fueron los atrios, que eran algo así, de piedra, con la vista abierta para que puedan sentarse los indígenas y escuchar las misas que ellos realizaban también. ¿Okay? Continuando, encontramos que lo hacían, bueno, en Nueva México, en Nueva España, en México, hacían capillas abiertas para que los indígenas estén ahí sentados. ¿Okay? También, por ejemplo, tenían claustros también paralelos que llevaban en algunos templos. Y también las posas, las capillas posas que tenían para posar a los santos, ¿no? Para colocar santos ahí. Eh, Como dice aquí abajo, generalmente esas capillas eran pequeños cuartos provistos de dos entradas y la intención era entrar por uno de los ingresos, realizar la ceremonia y salir por la otra puerta de modo frontal a la siguiente capilla. Tenemos aquí la iglesia, más o menos, de Posas, como hacían en un pequeño modelo, donde ponían sus santos dependiendo a las procesiones que ellos hacían, ¿no? Usaban el estilo romántico, gótico en sus construcciones también, ¿no? Y sobre todo temas del Nuevo Testamento y de los santos. Okay. Siguiendo las construcciones de las ciudades, seguían dos principios básicos. El primero, una retícula en forma de dámero, como si fueran damas, tenemos ahí. Justamente este es un mapa de la ciudad de La Paz. Encontramos que están en forma de damas, por ejemplo, de 9 o algunos un poquito más cuadrados también por cada manzana que ellos tenían. ¿Okay? Esta distribución de ciudades debía, dice, más bien a una configuración espacial estrechamente ligada a su visión cosmológica del mundo. La obra estructurada adoptada dependían de las irregularidades accidentales de los territorios geográficos. ¿Okay? Tenemos aquí la ciudad de Sucre, que es igual. En la literatura, básicamente, nos dice que para ese entonces la escritura y la literatura, escribir textos, era algo privilegiado solamente para las clases altas, en el cual escribían ellos, dice, coplas, romances y burlas a otros personajes de ese entonces, donde también se desarrollaba también el contexto de estas escrituras en su mayoría en las luchas por el poder y en la independencia. ¿Ok? Mientras que en los periodos posteriores fue ya de libertad y revolución que se escribía. Tenemos ahí algunos poetas. Nos dice, por ejemplo, aquí el principal punto, Juan Inés de la Cruz. Juan Inés de la Cruz o Juan Inés de la Cruz fue una madre, una monja que era sor. Ella, por ejemplo, decía que aparte de las creencias religiosas que uno tiene que tener una virtud literaria. Y ella, por ejemplo, ¿qué hacía ella? Vamos a ver acá. Ella, por ejemplo, era poetista, era dramaturga del siglo de oro español, tenía poesía lírica y su apodo era la Fénix de América o la 10ª musa de América. En Bolivia también encontramos a alguien que probablemente fue el autor de la primera obra literaria de Bolivia, la historia de la Villa Imperial de Potosí, escrito por Bartolomé Arzáz de Orsua y Vela, que puede ser el primer escritor de Bolivia. ¿Okay? Continuando, encontramos en la música. Sabemos que los nativos, los indígenas, eran muy ligados a lo que es a lo que es la música. Los jesuitas usaron esa herramienta para traerlos a ellos, pero usaban ellos una manera de música de pentamodal más para hacer ritual. Su música estaba más enfocada en los ritos y en lo sentimental, muy expresivo. ¿Okay? Tenían instrumentos de diferentes tipos, de hueso, de cobre, de cañas, de madera, de piedras, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la conquista fueron llegando otros instrumentos europeos en los cuales los monjes utilizaban esto para instruir su ideología en ellos, ¿no? A través de la música llegar a ellos, ¿ok? Todas las misiones usaron esto, incluso dice que se ha encontrado, después de 2 siglos, miles de partituras que fueron escritas en tiempo jesuita
por el Domenico Cipolla en Córdoba, ¿no? Que nosotros ahí encontramos. Y finalmente, pues Europa influenció en todo el desarrollo de estas partes que hemos estado estudiando, hasta posteriores a la introducción de la idea de la ilustración francesa a mediados del siglo XVIII, ¿no? Las actividades de esta semana, simplemente resumir el tema de avanzado y hacer las actividades de la página 51. ¿Ok? Eso es todo, nuestro pequeño repaso y nos vemos la próxima semana en nuestra clase.